de Marrakech. Estamos grabando. Muy bien, entonces la primera mención, y antes de comenzar la clase, que queríamos hacer es una mención a que en noviembre, ahora el 11 de noviembre creo que fue la sesión, si no me equivoco, el Congreso hizo ley, terminó de sancionar ya la aplicación del Tratado de Marrakech, con lo cual, a partir de la publicación en el boletín oficial, que todavía no está, se van a poder reproducir obras sin pagar los derechos respectivos que menciona la ley de propiedad intelectual a personas con ciertas discapacidades, ¿sí? O capacidades diferentes. Pero bueno, el texto fino después cuando esté publicado, digamos el año que viene vamos a tener que cambiar lo que dimos hoy. Esto es lo que sucede con las materias de derecho, es que es la dinámica. ¿Sí? Un año enseñábamos una cosa y otro año nos cambió el Código Civil. Y entonces todo lo que sabíamos no servía. Pero bueno, es así la dinámica social y del derecho, bueno, en buena hora. Tendría que ser más dinámico todavía. Eh, Bien, dicho esto y que queríamos hacer esta aclaración, este, lo que vamos a ver hoy es la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Eh, este, es- a ver, esta es una ley que ha marcado prácticamente un antes y un después. Por dos motivos. Primero, porque tuvo una amplísima discusión en la sociedad previo a su sanción, y así fue el mecanismo que el órgano ejecutivo se dio. Si ustedes buscan después en internet, entren a Infoleg, que es la oficina del Estado, y es recomendable leer la ley con el comentario, con la exposición de motivos del Congreso en cada uno de los artículos. Porque es bastante esclarecedora, pero además de ahí surge toda la discusión previa que estuvo esta ley antes de llegar al Congreso, o al menos, digamos, en sede del Congreso, eh, mon- un montón de instituciones intermedias de la sociedad discutió y aportó para la sanción de esta ley. Sí, que bueno, vamos a estudiar nosotros, yo dividí esto en dos partes. Una es el texto de la ley 26.522 y otra es resaltar las modificaciones que se le hicieron por decreto 267 del 2015. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer el mismo mecanismo. Yo avanzo con la exposición, así después dejamos de grabar y después todas las dudas, todas las preguntas, eh, todas las intervenciones que ustedes crean que tienen que hacer o decir, las hacemos después. ¿Sí? Así no se hace muy pesado para subir esto al aula virtual. ¿Mm? Con lo cual, bueno, vamos a ir empezando, primero que nada, con el objeto de la ley y bueno, básicamente tiene por objeto estas dos cuestiones, ¿sí? Es regular los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio de la nación, sí, pero a su vez plantea como objetivo el desarrollo, ¿sí? De los mecanismos, y ustedes quiero que lean ahí concretamente, ¿sí? Porque como segundo objetivo, además de regularla en todo el territorio, es de alguna forma el desarrollo de los mecanismos, la democratización, la universalización, el abaratamiento de todo lo que significan las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? O sea, sobre estas dos cuestiones es que trabaja la ley. Eh, Por supuesto que dentro de lo que es la regulación en el territorio nacional quedan comprendidas no solo las emisiones que tienen origen en el territorio nacional, sino aquellas generadas en el exterior, ¿sí? Cuando son
retransmitidas o distribuidas aquí en el país. Por caso, qué sé yo, bueno, hoy casi todas las plataformas tienen origen afuera y retransmiten y reproducen acá, ¿sí? Y un montón de canales y no solo plataformas como Netflix, sino además canales, ¿sí? Como ESPN o la cadena Fox, que producen en otro lado, emiten desde otro lado, pero se reproducen acá. Y mientras esto sea así, que por ejemplo Netflix reproduzca contenidos en el territorio de la nación, se ajusta a los porcentajes, por ejemplo, de señales locales que debe emitir. Eh, o sea, estas son básicamente los ejes que tiene la ley de medios de comunicación audiovisual. Hay algo que surge también en esto, y ahora lo vamos a ver después en el contenido de la ley, y ya acá hablo un poco por haber leído algunos autores que tratan este tema, especialistas en comunicación. Eh, Cuando hablamos de regular los contenidos de la información, es muy difícil pensar en regular la información y sus contenidos sin al minuto estar hablando de censura previa. Sí, entonces, ahora, la democratización de la información es la forma de regular también el contenido. ¿Sí? Y esto es uno de los objetivos muy más importantes de esta ley también. ¿Sí? Yo voy pasando y ya les digo, después al final hacemos todas las intervenciones que haya que hacer. Este, bueno, por supuesto, a ver, si ustedes buscan después el texto legal en los comentarios a los artículos en la exposición de motivos, hay definiciones muy precisas de la ley para cada cuestión que trata. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, nos sería muy extenso mencionarlas, ese es el problema, y no nos alcanza. Pero sí vamos a dejar algo claro que la ley define que los servicios de comunicación audiovisuales son una actividad de interés público, ¿sí? Y ustedes fíjense cómo sigue. Y considera, además, que es una de las formas de exteriorizar el derecho humano que está consagrado en las diferentes convenciones internacionales de expresar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones. ¿Sí? La persona para el derecho, para los derechos humanos y para el Estado moderno de desarrollo social, eh, no hay posibilidad de desarrollar, que el sujeto se desarrolle si no tiene la posibilidad de poder expresar libremente sus ideas, pero no solamente eso, sino de recibir la información en la mayor amplitud posible del abanico de posibilidades que se pueda brindar desde el Estado. ¿Sí? La explotación, y ya ahora refiriendo, porque la ley tampoco ignora que los medios de servicios audiovisuales y los medios de comunicación también en algún punto son de alguna forma una actividad comercial, son de alguna forma una actividad con fines de lucro. Y ustedes ahora después van a ver que en determinados, en casi todo el largo del texto de la ley hace referencia a esto. ¿Sí? Pero las explotaciones deben ser por prestadores o bien estatales o bien privados con o sin fines de lucro. Es muy importante porque también reconoce que se le debe dar señales para difundir y para de alguna forma informar y difundir a los pueblos originarios, a las diferentes comunidades de la sociedad intermedia, a las universidades nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, amplía el espectro de gestores de señales y de gestores de la comunicación, ¿sí?
Bueno, después obviamente en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, de modo tal que el Estado debe garantizar el cumplimiento de esta ley, porque es de interés público, es de interés de todos que de alguna forma se cumplan con los objetivos de esta ley, ¿no es cierto? Por supuesto que la preservación y desarrollo del Estado de Derecho eh, y la libertad de expresión son dos pilares centrales que esta ley tiene como misión preservar, ¿sí? No es un detalle menor esto, sobre todo para ciertas a las nuevas generaciones la cuestión del Estado de Derecho no se les representa nunca como una cuestión central casi en nada, por suerte. Por suerte esto es así, porque significa que hemos avanzado en la concepción del Estado de Derecho como algo natural, en todo caso a mejorar, jamás a suplantar. Para nuestras generaciones, para la mía, ¿no? La profesora Coringrato, que es mucho más joven que yo, Mucho este, menor, Sergio, mucho menor que vos. mucho menor que yo, esto no, no, bueno, no, para nosotros siempre es muy importante porque hemos vivido lo anverso del Estado de Derecho. ¿Sí? Pero bueno, nada, esta ley lo pone muy, muy de relieve en todo el texto a esto, ¿sí? Muy bien, sigo avanzando, ¿eh? Bueno, los objetivos de la ley menciona un montón de objetivos, yo solo rescaté algunos en la ficha que a mí me parecen por ahí, no sé si son, no, creo que no son los más importantes, es muy son todos importantes, solo que desde el punto de vista, si no tiene que poner cuatro fichas seguidas, bueno, no. Eh, Pongo algunos para que ustedes lean básicamente porque, bueno, es un poco todo lo que viene explicando hasta acá está en esta ficha. Eh, mm, yo, nada, derechos humanos, respeto a la persona humana, respeto a los derechos personalísimos, es decir, la tolerancia de las diferencias. Todo esto está a lo largo de la ley como sus objetivos primordiales a poder digamos, para poder sostenerlos, ¿sí? Este, ustedes fíjense, la palabra democracia y la palabra de principios republicanos aparece a lo largo de esta ley, siempre. Este, en fin, yo sigo ustedes, después volvemos con cualquier intervención que quieran hacer. Yo por ahora quiero ir pasando porque si no... Muy bien, esto es algo muy importante también porque la ley de alguna forma prescribe y establece el carácter gratuito, ¿sí? De las emisiones de radiodifusión abiertas, ¿sí? Y la recepción que vayan a hacer por suscripción o abono van a estar sujetas a las condiciones que fije el órgano ejecutivo en su reglamentación, ¿sí? Este, pero bueno, esto, por ejemplo, esto sigue vigente, con alguna cuestión después del decreto para algunas particulares, pero por ejemplo, esto sigue vigente, tienen que ser gratuita la televisión abierta. ¿Mm? Y acá viene, bueno, acá viene una cuestión, aquí empieza el gran problema de esta ley. Aquí empieza uno de los grandes litigios de esta ley, está dado en este artículo, en estos artículos, que es con las autoridades de aplicación, ¿sí? Para esta ley, y ojo que después esto fue modificado por el decreto, después lo vamos a ver en detalle, sí, bueno, crea el ASCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la autoridad de aplicación de la ley. Después que crea un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, sí, que está integrado por este Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual en la Infancia,
por una comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, que está integrada ahí, como ustedes ven, por 8 senadores y 8 diputados, ¿sí? Y por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Todos estos organismos, ¿sí? Integran de alguna forma, el AFSCA es el órgano, la autoridad de aplicación de la ley, y el resto son todos órganos y consejos asesores que van de alguna forma diciendo al AFSCA qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que intervenir, ¿sí? Para el mejoramiento de las prestaciones que esta ley impone. Ahora, quiero que presten atención especial a esto que vamos a ver ahora. Ustedes fíjense, más allá de que el AFCA tiene 7 miembros, ¿sí? Los que nombra el Ejecutivo, después pone 3 directores, una comisión bicameral, ¿sí? Que corresponden básicamente a los 3 bloques mayoritarios del Parlamento, 2 directores que pone el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de los cuales uno tiene que ser un académico, ¿sí? En fin, no, todo esto que va regulando la ley, quiero que presten especial atención a lo que está subrayado, porque lo que está subrayado nos indica cuál ha sido y cuál era el espíritu que tenía el Congreso a la sanción de esta ley. Y no quería que la autoridad del AFCA se vincule al partido gobernante ni al gobierno que detentara ocasionalmente el poder. De modo tal que le pone una duración de 4 años, y ustedes fíjense que es muy específico, en el que debe durar 2 años con el gobierno que lo designa y 2 con el gobierno que viene. Porque ¿qué es lo que pretendía la ley al hacer esto? Pretendía que esta ley sea una política de Estado más allá de los partidos gobernantes. Es muy claro el texto legal y es muy clara la intención cuando dice que es, primero, que solo pueden ser removidos por incumplimiento de la ley de ética en la función pública, pero dejemos esta cuestión, duran 4 años, de los cuales 2 deben ser con un gobierno y 2 deben ser con otro. De modo tal que el gobierno que está designa por 4 años, lo tiene 2 años, si cambia, vamos a suponer que cambia el gobierno, el que viene tiene que continuar con estas autoridades de la ley de servicios audiovisuales, a los 2 años designa un nuevo director, el cual va a estar sus últimos 2 años y los 2 primeros del que viene. Este es el espíritu que tenía esta ley. Después vamos a ver cómo fue modificado triste y célebremente. ¿Sí? Bien, prestadores. Y acá vamos a hacer una diferencia. Los prestadores que son de derecho público, las personas de derecho público estatal y no estatal, es decir, los prestadores que son de gestión pública, sean esto con o sin fines de lucro, ¿sí? Explotan sus licencias a través de autorizaciones. Mientras que las personas, sea de existencia visible o personas jurídicas o de existencia ideal, ¿sí? Que son del derecho privado, léase sociedades comerciales y sujetos de existencia visible, con o sin fines de lucro lo hacen a través de licencias. ¿Por qué es esta diferenciación? Muy bien, las autorizaciones no se negocian, las licencias sí. ¿Estamos? Pero también vamos a ver cómo esto es modificado por el decreto, porque la ley primero declara la intransferibilidad de las licencias, excepto en un par de situaciones que es cuando se tenían que adecuar a la ley, así las hacían, o si pedían autorización al AFCA y el AFCA les daba, podían transmitir las licencias.
vamos a ver después que el nuevo decreto, con un criterio mucho más mercantilista, permite la negociación libre de las licencias. Vamos a ver después esto. En cuanto al capital social, sobre todo referido a las personas jurídicas, ustedes fíjense que es muy meticuloso. Si en la sociedad que va a explotar una licencia, ¿sí? o va a hacer uso de una licencia, ¿sí? del espectro radioeléctrico, de radiodifusión, si tiene un capital, tienen capitales extranjeros, pues bien, la participación del capital extranjero no puede exceder el 30% del total del capital social. Ni en capital, ni en votos. ¿Sí? Entonces acá uno de ustedes se preguntará, pero ¿cómo es posible tener más porcentaje en votos que de capital? Sí, sí, porque en las sociedades mercantiles, en las sociedades comerciales, no todos los votos valen uno, hay votos preferenciales, digamos, la democracia no tiene el concepto que nosotros tenemos, sino que es una democracia que tiene un criterio de capitales. Entonces, yo tengo acciones preferidas, pueden valer hasta 10 votos de la acción de la profesora Coringrato. Entonces, yo con un 2% del capital puedo tener más voluntad en la decisión que en el capital. Bueno, muy bien. Esto es en cuanto al capital social. Ustedes fíjense lo meticulosa que era la ley. Yo creo que este criterio debe ser trasladado a muchos otros del ámbito de la economía nacional. Miren lo que les digo. Sí, pero bueno, sigamos acá. Vamos a ir ¿a qué cambios crea el DNU 267 del año 2015? ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que sucedió acá? Sucedió básicamente que la ley de medios de comunicación audiovisual, además de haberse eh, este, de alguna forma desatado un gran conflicto político y jurídico en torno al órgano de aplicación, se desata también en torno a que los medios tenían un límite de tenencia en cuanto al espectro radioeléctrico. Digamos, no se podían tener licencias en mayor número que 15. Ahora vamos a ver cómo todo eso es modificado. ¿Sí? Porque de alguna forma se sigue un criterio más comercial. Digamos, el gobierno que asume tiene un criterio de la comunicación audiovisual mucho más librecambista que el gobierno que sancionó, o que digamos el parlamento que sancionó esta ley. Vamos a decir algo, este DNU 267 se convierte en ley después, ¿eh? Se convierte en ley en una sesión bastante extraña, donde no hay registros ni del ingreso, es una sesión muy rápida, no hay registro de discursos, simplemente se puso arriba el decreto, se votó y ¡brum! Salió. Bien, este reemplaza, por supuesto, al AFCA, lo disuelve, crea el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que está dentro del Ministerio de Comunicaciones. Y ya este empieza a ser un problema, porque la Ley de Medios, Servicios Audiovisuales, todos los órganos que creaba como autoridad de aplicación, lo que le daba es la independencia del órgano ejecutivo. No los ponía en la órbita del Ministerio de Comunicaciones, como primera cuestión, ¿sí? De modo tal que este ENACOM pasa a ser la autoridad de aplicación, ¿sí? Tanto en los medios audiovisuales, pero lo extiende a las telecomunicaciones, ¿sí? Que no es lo mismo la cuestión de los medios audiovisuales que los medios de telecomunicaciones. Y ahora vamos a ver cómo juega esto.
El tema es que son 7 miembros que pueden ser removidos en forma directa y sin expresión de causa. Fíjense que la anterior ley le ponía para ser removido una infracción a la ley de ética en la función pública, aquí no. 4 designa el Ejecutivo, ¿sí? Y las 3 restantes se representan a las fuerzas principales del Congreso. De modo tal que 5 de sus 7 miembros pueden vincularse siempre al partido gobernante. Pero además, al no tener autonomía, al no tener una garantía de estabilidad mínima, porque son removidos por la sola voluntad del órgano ejecutivo, bueno, digamos que no gozan de una independencia de criterio para llevar adelante la política en materia de medio de comunicación audiovisual que se requería y que la ley requiere, y que la Corte además, cuando declara la constitucionalidad de esta ley porque le rechaza la acción al diario Clarín, que era uno de los medios que se tenía que dividir porque se convertía en práctica monopólica a partir de esta ley, una de las cosas que hace hincapié era en la bondad de que aquellos funcionarios que eran autoridad de aplicación de la ley estuvieran 2 años con este y 2 años con el otro, porque eso es lo que nos daba a los ciudadanos la garantía de una política de Estado lo más independientemente posible del partido de gobierno, que no significa que era neutra, eso está claro porque lo vimos en los principios de la ley, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy hasta acá explicando? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Esta es otra de las modificaciones, mientras que para la ley dijimos era intransferible, salvo en situaciones puntuales, como la adecuarse a los límites de la ley en el primer momento, ¿sí? O en caso de posible quiebra o cuestión también se podía transferir con autorización del AFCA, pero salvo eso, el principio era la intransferibilidad de las licencias, para lo que siempre, por supuesto, se requería de la acción previa, de una autorización previa. Acá se permite, a partir de este decreto, se permite la venta de licencias, ¿sí? Con fines de lucro, en la medida que las personas cumplan con el requisito de adjudicación, se les podía vender sin ningún problema. Acá, ¿qué se hace? En vez de solicitar autorización, simplemente se notifica la venta al ENACOM, y si el ENACOM no dice nada y no la rechaza en 90 días, el silencio se lo tomaba como positivo de la transferencia. Como ustedes ven, es un criterio más de libre mercado que el anterior. Es un criterio más de libre mercado, más de tomar a las licencias y al espectro radioeléctrico, que además es dominio público del Estado, de tomarlo más con un criterio de propiedad privada que se puede transferir, ¿sí? Que con el espíritu que traía la anterior ley. Pues cada uno tomará la posición, obviamente, que le corresponde, o que mejor entienda, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones es que el decreto avanza sobre el tema de la televisión por cable y las pone bajo el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, la ley le pone un límite a los operadores de cable de no más de 24 licencias, ahora acá se amplió, no hay problema, ¿sí? O tenían que tener como límite el 35% de los abonados de la región o el país que les limitaba, que les ponía como límite la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Sí? Acá viene el gran conflicto con el Grupo Clarín,
porque el Grupo Clarín, cuando suma las licencias, tiene más de 500 en el país. Entonces, qué sé yo, tiene un número que es impresionante, sobre todo con los medios del interior. Eh, este fue el gran conflicto en la Corte, cuando la Corte declara la constitucionalidad de la ley y obliga al Grupo Clarín a dividirse, pero después el decreto 267 le salvó la ropa. Pero eh, avanza en la siguiente cuestión: las compañías telefónicas podían brindar el servicio de TV por cable. ¿Sí? Que esto es algo que era novedoso. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones no estaban dentro de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Este decreto les abre un negocio importante a las empresas de comunicación. ¿Sí? Y bueno, también otra cosa que se elimina es esto de que los cableros o las empresas prestadoras del cable tenían que incluir señales que sean producidas por otros prestadores. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que sucede con eso? Con eso lo que se hable es siempre el juego a las producciones locales, que era otra de las cosas que tenía la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La FM 105.5, ¿vieron acá en Mar del Plata? Repite a a la M750, pero un porcentaje de su emisión, en cumplimiento de la ley, debe ser de producción local, porque esto era una de las grandes defensas que hacía la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es la producción local. Es decir, hay ciudades enteras de este país que consumen información de los medios concentrados y no producen información, no tienen contenidos, no producen contenidos locales. Entonces, cuando se opina de la pandemia, se piensa que estamos en cuarentena, en ciudades que no hay cuarentena. Porque estos son los efectos de no tener la producción de contenidos audiovisuales, de la producción de contenidos locales, y uno recibir todo el contenido desde un solo lado y en un solo sentido. Porque si uno mira el mapa del espectro de comunicaciones audiovisuales, el 70%, creo, si no me equivoco, pertenece a una sola empresa. Entonces, claro, es muy complejo que podamos cumplir con aquellos objetivos que vemos en estas condiciones de concentración de la actividad. ¿Sí? Había que Tiene que ver desconcentrarlo. con la ¿Sí? uniformidad, que tiene que ver con la uniformidad del discurso, con el silenciamiento de voces alternativas y con la Exacto. desfederalización del país, porque pensamos que Buenos Aires es el país y lo que pasa en Buenos Aires es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Exacto. Acá hubo ciudades que nunca tuvieron cuarentena y hubo pueblos que nunca dejaron, por ejemplo, de educar a los chicos de manera presencial. El problema es que eso no lo podemos apreciar. No lo podemos, porque si uno prende la televisión, prende el medio audiovisual de información, inclusive el mismo internet, bueno, la información va en un solo sentido, en un mismo sentido discursivo. Eh, Pero eso, perdón, ¿eso pasa porque no se regula? ¿O por qué pasa eso? la ley esta intentó regularlo, ¿sí? Hubo un juicio muy populoso, muy difundido, las audiencias en la corte hasta fueron televisadas, porque obligaban básicamente al grupo
Clarín, que es el grupo mayoritario de propietarios de licencias, a dividirse. Ojo que se tuvieron que dividir varios grupos, casi todos estaban concentrados. Casi todos los grupos que había de comunicación audiovisual en este país, casi todos, América, casi todos tuvieron que dividirse porque no cumplían con los parámetros de la ley. Todos presentaron propuestas de división. Bueno, el Grupo Clarín, cuando tuvo que cumplir la sentencia, tuvo la suerte de que el Ejecutivo le sacó este decreto 267 y le dejó en stand-by los No, principios de la ley. no fue la suerte, no fue una cosa así. Bueno, yo digo la suerte, creo que todos nos entendemos. No fue de casualidad. No fue casualidad, No eso fue está casualidad. claro. Pero ¿Sí? en respuesta a lo que dice Lili, los grupos que tienen más poder y más dinero, por supuesto, están en mejores condiciones de monopolizar los canales y los vehículos de información, y así un grupo de habitantes de pueblos originarios perdidos en la Patagonia, ¿qué posibilidades tienen de tener una emisión local de radio cuando está todo monopolizado por los grandes medios? Bueno, vamos a decir algo que precisamente esto que está haciendo, que está señalando la profesora Corín Grato, es lo que hablaba yo un poco al principio, que es como una de las formas de controlar la información es que le demos voz a todo el mundo, que le demos voz a la mayor cantidad de expresiones de la sociedad posible. Entonces los pueblos originarios son eso también. Y eso es importante. Ahora, ustedes fíjense esto del decreto, para que tengamos en claro para quién fue escrito también. La ley garantizaba los principios estos de diversidad, pluralidad, esto que estamos hablando, y determina el número de licencias de cada prestador. Ponía un máximo de 10 licencias para televisión abierta. Yo no, después si busquen en internet cuántas tiene, por favor, el diario Clarín de licencias de televisión abierta. ¿Sí? Mientras yo voy charlando, búsquenlo si quieren. Ojo, Sergio, que estás adoctrinando, ¿eh? No se te vayan a enojar acá en el ministerio. No, estarían complicados conmigo, porque no es que yo yo ni siquiera por ahí cuestiono la cuestión del mercado, pero sí esto con nombre y apellido, sí, si no, lean esto y si tienen alguna duda, corrobórenlo en chequeado y en el decreto después esto, y miren la ley, pero esto es así. Aumentó las licencias por prestador, los dejó como estaban. Entonces, grupos económicos que son compuestos por 70 personas jurídicas distintas que tienen 15 licencias cada una. Ahora el límite se lo dejó a los que brindan servicio satelital, para que no tengan duda para quién fue escrito esto. ¿Ustedes están viendo esto? Bien, si logran apreciar bien esto, porque es así. Pasó a ser de 15 por si encima se las amplió, ¿sí? ¿Sí? Se elimina el tope de cobertura aquel del 35%, y ustedes fíjense que la prohibición se mantiene para los que brindan un servicio de televisión satelital. ¿Queda claro esto? Entonces, qué sé yo, uno, yo no me puedo parar acá a dar esta clase y no hacer mención a esto, porque entonces, por más que se enoje la ministra Acuña, si no, pasaría por bobo. Entonces, no, yo puedo decir, estoy o no estoy de acuerdo con esto, me parece bien, porque es un criterio el de tomar a la licencia como parte de un patrimonio y hacerlo comercializable. Es un criterio que podemos discutirlo, pero ya discutir esto no.
ya discutir esto, no, qué sé yo, porque entonces para algunos sí, para otros no, y se lo pusieron con nombre y apellido. Entonces, la verdad que, bueno, nada, qué sé yo, ustedes fíjense, DirecTV tiene las prohibiciones y no puede tener licencias audiovisuales o de telecomunicaciones encontradas. Para ello la prohibición continuó. Sí, fantástico. O sea, digo, ¿por qué para los prestadores de televisión satelital esto? Que alguien me lo explique. Esto No, seguramente no pasa en tiene Argentina. explicación. ¿Eh? Esto pasa en Argentina, pero en otros lugares pasa. No, 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 podríamos ir a otros lugares y no están tan lejos de esto. Eh, no están tan lejos de esto. Yo el otro día veía un video en bueno, no, acá me acordá después que le cuente lo del video del Parlamento de Galicia, por favor, háganmelo acordar después. Vamos a seguir porque si no, después se hace muy largo para subir esto. Bueno, creo una comisión para elaborar, por supuesto, una nueva ley de dos leyes, porque este decreto unifica estas dos leyes, la de comunicaciones audiovisuales y la ley 2778, que es la de Argentina Digital, la de televisión argentina digital, ¿sí? Que fue un gran emprendimiento, vamos a decirlo, porque en cumplimiento de las señales gratis, el emprendimiento realmente garantizaba contenidos gratis a la gente, ¿sí? Y bueno, por supuesto, creó una comisión que garantice todos estos extremos, ¿sí? Por supuesto, siempre habla del fomento de las inversiones, ¿sí? Y bueno, avanzar sobre las distintas tecnologías disponibles y básicamente fundir ambas leyes, ¿sí? Y por supuesto que no me iba a privar de ponerle a ustedes quién integraba la comisión, porque no me iba a privar de ese gusto, porque esto es información pública y entonces, bueno, si aceptaron estar acá, también aceptan estar en una ficha de una clase pública, de una universidad pública. Sí, pero esta gente es la que integraba la comisión. Yo creo que ahora ya no sé, creo que no tiene, yo no sé en en qué estado, hay muchísimo silencio político en cuanto al estado de discusión de este tema. Pero bueno, creo que todo el mundo espera una suerte de recomposición, al menos de ciertos parámetros en cuanto a este tema, ¿no? Bueno, yo por mí, profesora Coringrato, terminamos, así después no está 4 horas grabando, y si Bueno, querés, eh, bueno, bueno, nada, estoy dispuesto a, cortamos la grabación y seguimos exacto, hoy seguimos en, con los chicos, bueno. no sé si tienen